El cierre. Último momento. Primicia. Crónica HD. Su papá lo abusó durante 23 años. Me abusaba todos los días. Buscaba excusas para quedarse solo conmigo. Su papá ahora es un líder religioso. Y este es el hombre a quien denuncian. Juan Antón Ambrosino Chávez, 62 años. Desde los 12 años hasta los 35 abusó de Verónica Chávez, que hoy tiene 39. O sea que fueron 23 años de abusos y de pasarla muy, pero muy mal. Y este hombre que estamos viendo en pantalla, Juan Chávez, no le dejaba en paz, hasta que en un momento dado ella se quiso suicidar en 2 oportunidades, y ahí fue donde perdió el control de la víctima, y en este caso la presa, que era su hija. Pero después, cuando pudo salir de esa situación, llegó a tener anorexia, bulimia, bueno, y eso fue lo que provocó la internación. Y urgente, nos vamos con nuestro compañero Matías Rezano desde el lugar. Matías. Estamos teniendo un problemita de audio. Ahí está Verónica, que es una de las víctimas. Sí. Juan Chávez, ese hombre que ahora le vamos a preguntar si se hizo religioso para escaparse de la condena social y tal vez de la justicia. No, porque te voy a explicar por qué. Porque está citado para el mes de octubre, noviembre de este año a declaración indagatoria. Está citado porque ella hizo, obviamente, la denuncia por derecho propio, obviamente que le corresponde, y ahí fue donde la fiscal de la Centralizada de Violencia de Género hicieron todo lo que tenían que hacer como para poder juntar pruebas y tomar la indagatoria y después, obviamente, detenerlo. Lo que pasa es que es un delito, primero, violento, y atravesó todo el tiempo, porque estamos hablando de 1992 hasta 2015. Claro, Complicado, la complicado infancia de de probar. ella, la inocencia, la adolescencia, 23 años. 23 Igual, años. Horacio, es un caso bastante raro porque por lo general los abusos se dan de pequeña hasta la adolescencia. Digo, acá hasta los 35 años. Esto hasta los 35 años. Y eso es lo que llama la atención. Llama la ¿no? atención. Porque empezó a los 12. Claro. Y después, a los 18, 19, cuando ella empezó a estudiar la secundaria y la facultad, le comentó a las amigas, porque todos sabemos que, y todos nos preguntamos, ¿por qué no lo dijo antes? Claro. Lo que pasa es que hay que estar en el pellejo y en la situación de esa persona, con el temor de que el propio padre, Juan Chávez, amenazaba tanto a la madre de matar a la madre si ella hablaba, como a la hermana. Claro. Entonces ella se cerró en sí misma y ahí fue donde no podía hablar. Sí, Pudo hablar recién hace 4 años. Claro, ¿a la hermana de Verónica también abusaba? Bueno, eso habría que preguntárselo a Verónica. Sí. No, Hay- de eso no tengo conocimiento, Sí, pero hay indicios de que por lo menos algún otro integrante de la familia habría abusado. Ahora, estos tipos que son grandes oradores, es un pastor. pastor evangelista. Es un pastor evangelista, usa muy bien la oratoria. la Oratoria. la labia. Tal vez pudo haber utilizado ese poder de convencimiento para que esta chica durante tantos años no dijera nada de lo que padecía en esa casa. Es muy probable que haya adoptado. Lo que pasa es que no tenemos una fecha de cuándo se convirtió en pastor evangélico. Lo que pasa es que, bueno, más allá de todo, era el padre biológico y la abusaba a los 12 años. Todos los días. Todos los días. Eso es lo que cuenta ella. Todos los días era abusada. Por eso cuando pierde el control de ella, cuando se interna por la enfermedad que tuvo, ahí es donde el tipo se puso
medio que quería ubicarla y quería que estuviera en la casa. De ahí en más, cuando ella sale de la internación... Fue una internación por bulimia Fue una y internación por bulimia y anorexia. Y después, cuando sale de la internación y vuelve al núcleo familiar, ahí es donde el propio padre le pedía los boletos a ver a dónde había viajado. El control era impresionante, era un control estricto y diario. No, y ¿sabes lo que me llama la atención? También digo el colegio, ¿no? ¿Qué rol habrá jugado el colegio? Porque si hablamos de los 12 años de Verónica y todos los días de manera sistemática su papá biológico abusaba de ella, digo, al margen del contexto de la familia, que muchas veces es difícil denunciar para una madre que sufre amenazas, violencia, golpes, había otra nena también, digo el colegio, ¿cómo se dio cuenta? Igual lo que decía recién Fiora es cierto, es raro, pueden haber abusos intrafamiliares, más, son muy comunes, pero durante largo tiempo, pero cuando las víctimas son menores. Ahora, en este caso, con 30 y largos, era todavía sometida, se me viene a la cabeza casos como el monstruo de Amstetten, Natasha Campus, que las tenían secuestradas, que no salían, que el violador, el abusador tenía hijos y familia, es decir, era padre de sus nietos, pero eran personas que estaban subsumidas en un mundo de 4 paredes. Claro, privadas de su libertad. Claro, acá no. Acá Bueno, más allá dice, de esta enfermedad, tenía vida social. Claro, ella dice que buscaba excusas como para quedarse a solas con ella. Digo, no llama mucho la atención que un padre se quede a solas con una hija, ¿no? Digo, parecía algo natural ante los ojos de la sociedad, otros familiares. Y hay otro detalle importante, que ella fue a hacerse el tratamiento después del problema que tuvo, fue un psicólogo. Claro. El psicólogo le dijo que era culpa de ella. O sea, lo que pasaba decía que era culpa de ella. O sea que evidentemente acá no fue bien direccionada, nadie le ayudó y le soltaron la mano. Matías Rezano está allí en vivo con Verónica, la víctima. Mati, te escuchamos. Germán, Sofi, buenas tardes nuevamente. Estamos aquí junto a Verónica Chávez a mi derecha, a Yama Corín, de la representante de la Acción Mundana, que la acompaña legalmente y también le brinda contención a Verónica, porque justamente en esos 23 años que hablaba Horacio, en los que le fue difícil justamente poder realizar la denuncia, porque sufrió el desamparo no solo de su familia, sino también de los organismos pertinentes. Hay que recordar que recurrió a LUBA por sufrir bulimia y anorexia, dado justamente el tormento que estaba viviendo. Le dieron la espalda ahí, le dieron la espalda a las autoridades policiales y judiciales de turno. La denuncia está radicada en la Fiscalía número 1 de San Justo, y justamente hubo momentos en los que ella quiso bajar los brazos por completo. Estoy con Verónica y mientras le cedo el auricular para que ya esté en contacto con ustedes, preguntarle, fuiste víctima fuiste revictimizada en innumerables ocasiones. Digo, te dieron la espalda todos. Sí, menos el feminismo, todos. Sí, en Aluba a los 16 años y en una clínica psiquiátrica a los 32 años, cuando estuve internada después de un intento de suicidio por causas de los abusos que venía sufriendo y de las hostigaciones y de la perversidad y del círculo de violencia en el cual estaba inmersa. Verónica, primero, muchísimas gracias por estar del otro lado. Sabemos que debe ser muy difícil sentarse a hablar y contar lo que pasó. Sofía es mi nombre, Germán y Horacio, te vamos a estar preguntando. Primero, contanos un poco qué pasó, cuál fue la tormenta que viviste de los 12 años y cómo tu papá se pone a ser pastor, se vuelca a la religión. Sí, bueno, como a los 12 años comienzan los primeros abusos, al poco tiempo me diagnostican bulimia anorexia, a los 16 estoy internada en la asociación de LUBA, de bulimia anorexia, LUBA. Ahí comento, después de un intento de suicidio, que estaba siendo abusada por mi progenitor. En ese momento se hizo terapia familiar, se abrió el tema en presencia de mi progenitora,
hicimos terapia familiar y en la terapia familiar se concluyó que la culpable era yo y fui revictimizada por primera vez. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te llegan a culpar, Verónica? En las terapias, sí, la psicóloga, también con el aval de mi progenitora y mi progenitor, llegaron a la conclusión de que en realidad yo me abusaba del buen trato que él tenía hacia mí y del cariño que él me tenía. Verónica, o sea, conclusión, yo era la culpable de esos abusos. Verónica, recién nos hacíamos esta pregunta, digo, porque vos, estos abusos empezaron cuando vos eras muy chica, se fueron prolongando, pero siguieron hasta vos siendo ya adulta. ¿Qué hacía este hombre, que no sé si llamarle padre, para seguir abusando de vos, y que vos no puedas pedir la ayuda correspondiente o denunciarlo? Sí, mira, yo lo que me pasó a mí le pasa a la mayoría de las adultas que fueron víctimas de ASI en la niñez. Estaba bloqueada, no tenía, como no percibía esa brutalidad que había en mi vida, esa violencia. Cuando comencé a estudiar en la universidad con una carrera de humanidades, pude entender que lo que me pasaba a mí no era algo individual y que no podía, que era algo que le pasaba a la mayoría de las mujeres y que tenía que ver con la cultura patriarcal y naturalizar todas estas situaciones. Ahora, yo le quería preguntar... Yo estaba inmersa en un círculo de violencia. Por supuesto que se entiende, y Verónica. es justificable. Sí. Verónica, vos a los 32 años, hoy tenés 39, tuviste un episodio de una tentativa de suicidio, ¿sí? Y estuviste internada en el Hospital Santoyani, donde la condición para darte el alta era que vuelvas... Ahí quiero aclarar una cosa, ¿no? Sí, ¿me dejas aclarar una cosa? Sí, cómo no. Fue en el Hospital Santoyani, es a donde me llevaron de urgencia un amigo que justo pasaba a verme porque sabía que estaba mal. Me llevaron de urgencia al Hospital Santoyani. Como yo tenía obra social, terminé internada en una clínica privada de Ramos Mejía. Ah, correcto. Y ahí fue donde te exigían... Eso fue en el 2012. Está bien, pero ahí lo que trascendió es que te exigían que te podían dar el alta en tanto y en cuanto volvieras al núcleo familiar. ¿Es cierto eso? Sí, es cierto. Sí, después de una internación de 4 meses, a mí me quedaba sola presentar el trabajo final de grado y obviamente quería que me den el alta. Y la condición para que me den el alta era que alguien se hiciera cargo de mí y los responsables eran mis progenitores. Tuve que volver a esta casa y volver al círculo de violencia. Ya, digo la verdad, yo ya estaba totalmente entregada. Ya habiendo hecho ya habiendo sido atendida por un psicólogo, siendo atendida por un psicólogo, sí, eso te recomendó el psicólogo. Sí. O sea que es para denunciarlo, sí. Evidentemente. La psiquiatra tratante de la clínica. Verónica, contanos un poco, sí, la verdad que llama mucho es la increíble, atención. ¿no? ¿Cómo se equivocaron tanto? Como tantos profesionales cometan errores en lo que respecta a un abuso a una mujer. Claro. Contanos si recordás... Esos errores se cometen porque claramente no hay perspectiva de género. Porque nombrás a tu mamá como tu progenitora, ella estaba al tanto de estos abusos que él hacía con vos desde tan chiquita. Contanos un poco cómo fue tu historia y cómo fueron estos años de sufrimiento. Muy dolorosos, con muchos altibajos, dando manotazos de ahogado, luchando para poder estudiar y para poder tratar de salir de esa situación. La relación en realidad con mi entorno familiar era muy difícil y bueno, no tenía prácticamente amigos. Eso quería preguntarte, Verónica, si en ese tiempo
¿Tuviste parejas? ¿Te pudiste relacionar con otra persona? No podía. Y igual me parece que eso no tiene importancia. La importancia es, bueno, todo lo que yo padecí. Sí. No, pero más allá de eso... Hablabas de políticas de género. Justamente, hablábamos anteriormente antes de salir al aire. Te hicieron pericias, indagatorias a vos. Tu progenitor, si bien fue notificado, todavía no prestó ningún tipo de testimonio. No solo justamente se le exige que se presente. Digo, la justicia otra vez parece que la culpable sos vos. Sí, en realidad también, sí, claramente lo que hace la justicia, es el sistema judicial, es primero indagar a la víctima, ver si está diciendo la verdad o no, exponerla a situaciones en las cuales, a pesar de la vulnerabilidad y los pocos recursos que por ahí una puede llegar a tener, también la revictimizan desde ese lugar. Si bien yo tengo la suerte de tener otros tipos de recursos, lo que yo decía era lo que me hicieron esperar a mí y todo el transitar esto. Estoy acompañada, pero hay mujeres que no están acompañadas, hay mujeres que les cuesta un montón y si hay mujeres que a esperar 3 horas en un juzgado para declarar se van porque se cansan. Yo estuve 3 horas, pero por suerte tenía gente que me estaba acompañando. Verónica, ¿quién es Juan Chávez? Digo, hoy está dando misa, es un pastor. ¿Hay otras personas que pueden ser víctimas de este hombre? Mira, pastor claramente no llega a ser, porque cuando yo me entero que está empezando a tener reuniones en su casa, que era mi casa de la infancia, reuniones religiosas con el objetivo de poner una iglesia a futuro, fue ahí cuando yo digo, no, esto no puede ser porque va a haber otra víctima. Yo la verdad que no tengo noción si hay otra víctima o no, pero básicamente el denunciar en el 2018, en diciembre, la palanca fue enterarme de que él tenía la intención de poner una iglesia. Verónica, vos sufrías abusos todos los días, tu mamá estaba al tanto de esto, vos tenés una hermana también. ¿Cuál era la situación? ¿En qué contexto se realizaban estos abusos? Todos los días en mi casa, sí, cuando ella se iba a trabajar. Y yo quiero aclarar una cosa, dejar como al margen a mi hermana de esto. No, pero bueno, pero él cuando te decía que no hables, cuando eras chica, y no comentes, te nombraba a tu hermana y te decía no hables porque... Como amenaza. Exactamente, te amenazaba a tu mamá y a tu hermana. Ajá, de hecho... No quedaban solo en amenazas, porque cuando yo me oponía a servirle, básicamente porque hacer su mercancía, las trataba mal, no les daba plata, la denigraba, especialmente a mi progenitora, y a mi hermana claramente le sacaba cosas que tengan que ver con lo económico. Nosotras padecimos mucha violencia económica, más allá de la emocional y la verbal. Verónica, vamos a volver con vos en un momentito nada más. Te agradecemos los testimonios. Volvemos con vos y con Matías Rezano en un minutito nada más. Último momento. Primicia. Encontraron una beba de 2 meses en un descampado. No. Está viva. Ah, qué bien.